Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después, aunque comiencen como un día cualquiera. Esa mañana salí de casa sin imaginar que en cuestión de segundos todo cambiaría. Una mirada de pánico, un susurro urgente, una advertencia que no admitía preguntas. Escóndete, ahora. El silencio del pasillo se volvió insoportable, como si las paredes supieran algo que yo todavía no entendía. Y entonces escuché pasos acercándose. Fue ahí cuando comprendí que no estaba a punto de presenciar un simple problema, sino una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo continúa este relato que cambiará tu forma de ver a quienes viven a tu lado. Me llamo Marcos. Tengo 37 años ahora, pero entonces acababa de cumplir 35. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, lo que significaba horarios erráticos y una vida mayormente solitaria frente a una pantalla. Me había mudado a Madrid desde Zaragoza 2 años antes, buscando esa reinvención que las ciudades grandes prometen y rara vez cumplen. El edificio donde alquilé aquel piso pequeño pero luminoso era de esas construcciones de principios del siglo XX que han sobrevivido a demasiadas reformas chapuceras, con escaleras estrechas que crujen bajo tus pies y un ascensor que funciona cuando le da la gana. Los vecinos eran una mezcla ecléctica, jubilados que llevaban allí toda la vida, jóvenes recién llegados como yo, familias extranjeras tratando de encontrar su lugar en un barrio que ya no reconocían del todo. Carmen vivía en el apartamento frente al mío. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que evitaban el contacto directo. Durante los primeros meses apenas cruzamos más de 2 docenas de palabras. Un buenos días al cruzarnos en el rellano. Un perdona cuando uno obstruía el paso del otro en el estrecho pasillo. Nada más. Había algo en su forma de moverse que sugería cautela permanente, como si cada gesto estuviera calculado para no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Nunca la vi sonreír. Ni siquiera cuando la señora Amparo del Segundo, una andaluza parlanchina que conocía la historia de cada inquilino hasta 3 generaciones atrás, intentaba arrancarle conversación en el portal. Lo que sí noté, con el tiempo, fueron los patrones. Carmen salía siempre temprano, antes de las 7 de la mañana, vestida con un uniforme azul marino que deduje era de alguna empresa de limpieza. Regresaba hacia las 4 de la tarde, cargando bolsas de un supermercado barato de la Ronda de Valencia. Los fines de semana parecía no existir. Nunca la vi salir, nunca escuché música o televisión proveniente de su piso. Solo aquel silencio denso, interrumpido ocasionalmente por pasos cautelosos o el agua corriendo en su cocina. Una vez, un sábado por la noche, escuché voces. Una masculina, grave, autoritaria. La de Carmen apenas audible, como un murmullo de disculpas. Luego algo cayó. Un golpe sordo contra el suelo. Y después, otra vez, el silencio. Debería haber hecho algo entonces. Debería haberme levantado del sofá donde estaba viendo alguna serie olvidable, haber llamado a su puerta, haber preguntado si todo iba bien. Pero no lo hice. Como tantos otros vecinos de tantos otros edificios en tantas otras ciudades, me dije a mí mismo que no era asunto mío, que seguramente había una explicación razonable, que la gente tiene derecho a su privacidad. Me volví a concentrar en la pantalla y subí el volumen para no escuchar más. Esa es la clase de cobardía respetable que nos permite dormir por las noches mientras al otro lado de una pared alguien sufre en soledad. Las semanas siguientes mantuve esa misma actitud de indiferencia cortés. Carmen y yo nos cruzábamos, intercambiábamos algún saludo mecánico, y cada uno seguía su camino. Pero yo había empezado a fijarme en detalles que antes ignoraba. Las mangas largas que usaba incluso en pleno julio. Las gafas de sol que se ponía dentro del portal antes de salir a la calle. La forma en que bajaba la cabeza cuando pasaba junto a hombres en el edificio, como si quisiera hacerse invisible. Y sobre todo, aquella mirada de animal acorralado que se le escapaba cuando escuchaba pasos pesados subiendo por las escaleras. Fue la señora Amparo quien finalmente me dio el contexto que yo había estado evitando buscar. Una tarde me la encontré en el buzón, organizando propaganda que nadie iba a leer, y se puso a hablar como hacía siempre,
sin necesidad de que nadie le preguntara nada. Me contó que Carmen había llegado al edificio hacía unos 3 años, huyendo de un pueblo de Toledo donde las cosas se habían puesto feas con el marido. Que había conseguido trabajo limpiando oficinas por las noches para poder pagar el alquiler sola. Que el tipo aparecía cada cierto tiempo, borracho o furioso o ambas cosas, exigiendo que volviera con él, prometiendo que había cambiado, amenazando cuando las promesas no funcionaban. La señora Amparo suspiró mientras cerraba su buzón con llave, un gesto tan inútil como ritual en un edificio donde todos sabíamos que el portero había perdido la llave maestra hacía años. Me miró con esos ojos de quien ha visto demasiado mundo y dijo algo que se me quedó grabado: la pobre chica no tiene a nadie aquí. Ni familia, ni amigos. Solo viene, trabaja, y se encierra en ese piso como si fuera una cárcel. Y lo peor es que él lo sabe. Sabe que está sola, que nadie va a defenderla. Tragué saliva, sintiendo el peso de mi propia complicidad silenciosa. Le pregunté si alguien había llamado a la policía alguna vez. Se encogió de hombros con resignación. ¿Y qué van a hacer? Vienen, hablan con él se va, y 2 semanas después vuelve. Mientras no haya sangre visible, no pasa nada. Subí a mi piso aquella tarde con una sensación de náusea que no tenía nada que ver con el ascensor averiado. Decidí entonces prestar más atención. No de forma invasiva, no espiando, sino simplemente estando más consciente de lo que ocurría a mi alrededor. Empecé a reconocer el patrón de las visitas de aquel hombre. Siempre martes o jueves, siempre por la tarde, siempre con el mismo preludio de pasos pesados en las escaleras y ese tono de voz que no necesitaba gritar para amenazar. Carmen nunca gritaba de vuelta. Solo escuchaba aquella voz masculina que exigía, recriminaba, insultaba, y después la puerta se cerraba y el silencio volvía a instalarse como una niebla tóxica. Una noche, incapaz de dormir, me quedé en la cocina tomando una tila e intentando convencerme de que debía hacer algo pero sin saber exactamente qué. Madrid se extendía al otro lado de mi ventana, millones de luces parpadeantes, millones de vidas transcurriendo en paralelo sin tocarse jamás. Pensé en mi propia historia, en las veces que yo también había necesitado ayuda y no la había pedido por orgullo o por miedo. Pensé en todas las pequeñas crueldades que cometemos por omisión, en todos los silencios que son tan destructivos como las palabras hirientes. Fue entonces cuando tomé la decisión de que, si volvía a escuchar algo sospechoso, si volvía a percibir que Carmen estaba en peligro, no me quedaría cruzado de brazos. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podría seguir viviendo con el peso de la indiferencia. A veces la valentía no es un acto heroico planeado de antemano. A veces es simplemente la promesa silenciosa de no mirar hacia otro lado cuando el momento llegue. El martes de aquella semana que lo cambió todo amaneció como cualquier otro. Me levanté tarde, preparé café, revisé correos electrónicos de clientes exigentes con fechas de entrega imposibles. Hacia las 10 de la mañana decidí salir a comprar algo para comer, ya que mi nevera exhibía esa desolación típica de quien vive solo y trabaja desde casa. Me duché, me vestí con lo primero que encontré, y abrí la puerta de mi apartamento sin esperar encontrar nada fuera de lo ordinario. Pero la vida tiene esa costumbre de presentarse justo cuando menos la esperas, vestida con el rostro aterrorizado de una vecina que apenas conoces pero que está a punto de cambiarlo todo. La mano de Carmen en mi brazo fue como el contacto con un cable pelado. Fría, desesperada, temblando con una intensidad que transmitía pánico puro. Nunca antes me había tocado. De hecho, creo que nunca habíamos estado a menos de 1 metro de distancia el uno del otro en todos esos meses de vecindad silenciosa. Pero ahí estaba, aferrándose a mí como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos verdes, normalmente evasivos, me miraban directamente con una mezcla de terror y súplica que me atravesó como una lanza. No dijo hola. No se disculpó por el contacto. Simplemente susurró con voz ahogada aquellas palabras que resonaron en el pasillo vacío con urgencia cinematográfica: entra ahora, por favor. Había algo en su tono que no admitía discusión, algo que activó todos mis instintos de supervivencia y me hizo retroceder instintivamente. Ella me siguió, empujándome literalmente hacia el interior de mi piso con una fuerza sorprendente para alguien tan delgada.
Una vez dentro, cerró la puerta tras nosotros sin llegar a encajarla del todo y se quedó ahí, de espaldas a la madera, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Iba a preguntarle qué diablos pasaba cuando vi su rostro bajo la luz directa de mi recibidor. Tenía un moretón oscuro en la mandíbula, mal disimulado con maquillaje que había empezado a correrse. El labio inferior hinchado. Y algo más sutil pero igual de revelador, la forma en que sostenía su brazo izquierdo, protegiéndolo contra su cuerpo como si le doliera. La rabia me subió por la garganta tan rápido que tuve que tragar saliva para controlarla. No era momento de indignación. Era momento de entender que necesitaba esta mujer de mí. Se apartó de la puerta y caminó hasta la ventana de mi salón que daba a la calle. Corrió ligeramente la cortina y miró hacia abajo con la cautela de quien está siendo cazado. Yo la seguí sin hacer ruido, procesando la escena con una claridad extraña. Todo parecía moverse en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. La vi cerrar los ojos durante un segundo largo, como reuniendo fuerzas para hablar, y luego se volvió hacia mí. Su voz cuando finalmente habló era apenas un susurro, pero cada palabra caía con el peso de una confesión largamente contenida. Me dijo, sin mirarme directamente, que lo sentía mucho, que no tenía derecho a meterme en esto, que probablemente debería salir corriendo hacia mi trabajo y olvidar que esto había pasado. Pero entonces su voz se quebró ligeramente y añadió algo que me partió el corazón: necesito que alguien sepa lo que está pasando. Si algo me ocurre, si esta vez va demasiado lejos, necesito que alguien pueda contarlo. No eran las palabras de alguien siendo melodramático. Eran las palabras de alguien que había calculado fríamente las posibilidades de no sobrevivir al día de hoy. Le dije que se sentara, que respirara, que me contara qué estaba ocurriendo exactamente. Pero ella negó con la cabeza, todavía de pie junto a la ventana, todavía vigilando la calle como un centinela en territorio enemigo. Me explicó entonces, con frases entrecortadas, que Javier, su exmarido, había llamado media hora antes. Que venía de camino. Que esta vez sonaba diferente. Más tranquilo. Más determinado. Y que eso era lo que más la aterraba, porque había aprendido que los peligros reales no llegaban con gritos y amenazas, sino con esa calma antinatural que precedía a la violencia verdadera. Me contó que llevaba 3 años intentando rehacer su vida. Que había logrado conseguir la orden de alejamiento después del último incidente, cuando él le fracturó 2 costillas y un vecino en su antiguo edificio en Toledo finalmente llamó a la policía. Que se había mudado a Madrid pensando que la distancia y el anonimato de la ciudad grande la protegerían. Que durante casi un año había funcionado. Pero Javier era paciente. Y obsesivo. Y había terminado encontrándola, igual que había jurado que lo haría. Las primeras veces que apareció fue cauteloso, manteniéndose justo dentro de los límites legales, observándola desde lejos, dejándole flores marchitas en el buzón, mensajes perturbadores en notas sin firma. Pero la semana anterior había cruzado una línea. Se había presentado borracho a las 3 de la madrugada, aporreando la puerta y gritando que ella le pertenecía, que nadie más la tendría nunca, que antes la veía muerta que con otro hombre. Carmen había llamado a la policía. Habían venido. Habían hablado con él. Le habían recordado la orden de alejamiento. Y él había asentido con falsa mansedumbre, había dicho que lo sentía mucho, que solo quería hablar, y se había marchado. 48 horas después llamó a su móvil desde un número desconocido. Su voz era serena cuando le dijo que iban a tener una conversación definitiva. Que venía a buscarla hoy. Y que esta vez nada lo detendría. Terminó de contarme todo esto en menos de 5 minutos, sin dramatismos, sin lágrimas, con la eficiencia de quien ha ensayado mentalmente esta escena demasiadas veces. Luego me miró por fin a los ojos y preguntó algo que me desarmó completamente: ¿puedo quedarme aquí hasta que llegue? Solo quiero que alguien más esté presente. Que haya un testigo. No estaba pidiéndome que la defendiera. No estaba pidiéndome que fuera un héroe. Solo estaba pidiendo que existiera como presencia, como ancla a la realidad, como prueba de que lo que estaba a punto de ocurrir no sería borrado del mundo como si nunca hubiera sucedido. Le dije que sí sin pensarlo.
Que se quedara todo el tiempo que necesitara. Que llamaríamos a la policía ahora mismo. Pero ella negó con la cabeza de nuevo, y en ese gesto vi años de experiencia amarga con un sistema que no la había protegido antes. Me explicó que ya había llamado 2 veces esa mañana. Que le habían dicho que enviaran una patrulla cuando pudieran, pero que estaban desbordados, que técnicamente Javier aún no había violado la orden porque no se había acercado físicamente a ella, que hiciera la denuncia formal después si algo pasaba. Después. Como si pudiera haber un después garantizado. Así que decidimos esperar juntos. Ella en mi sofá, yo de pie junto a la puerta, los dos en silencio. Podría haber sido una escena cómica en otras circunstancias, 2 vecinos prácticamente desconocidos compartiendo un apartamento pequeño sin saber qué decirse. Pero no había nada cómico en la tensión que llenaba el espacio, en la forma en que Carmen miraba el reloj cada 30 segundos, en cómo mis manos temblaban ligeramente cuando intenté prepararle un vaso de agua que ella no bebió. Pasaron 20 minutos. 30. Yo empezaba a preguntarme si tal vez Javier había cambiado de idea, si todo había sido una falsa alarma, cuando escuchamos el sonido inconfundible de la puerta del portal abriéndose en la planta baja. Pasos pesados en las escaleras. Lentos, medidos, subiendo piso por piso. Carmen se puso rígida, todos los músculos de su cuerpo en alerta máxima. Yo sentí mi corazón acelerarse de una forma que no experimentaba desde que era adolescente y me metía en peleas estúpidas. Los pasos llegaron al 2.º piso. Luego al 3.º. Y se detuvieron en nuestro rellano. Hubo un momento de silencio absoluto. Podía escuchar la respiración contenida de Carmen detrás de mí. Podía sentir el pulso en mis sienes. Y entonces una voz masculina, controlada pero con un filo de acero, atravesó la puerta. Carmen, sé que estás ahí. Tu coche está en la calle. Tenemos que hablar. No gritaba. No amenazaba abiertamente. Pero había algo en aquel tono que helaba la sangre, la certeza implícita de que esta conversación iba a ocurrir con su cooperación o sin ella. Carmen se levantó del sofá como un autómata. Se dirigió hacia la puerta de mi apartamento y yo la detuve agarrándola suavemente del brazo. Le pregunté en voz baja qué pensaba hacer. Me miró con ojos vidriosos y respondió con una resignación que me destrozó: tengo que salir. Si no lo hago, echará abajo mi puerta como hizo la última vez. Y la próxima vez será la tuya. No puedo hacer que pagues por mis problemas. Le dije que eso era una locura, que nos quedaríamos dentro, que llamaríamos a la policía de nuevo, que grabaríamos todo. Pero ella ya estaba abriendo la puerta, ya estaba dando un paso hacia el rellano. Lo que pasó después duró quizás 90 segundos, pero se expandió en mi memoria como una secuencia de horas interminables, cada detalle grabado con la claridad brutal que otorga la adrenalina. Carmen salió de mi apartamento y yo la seguí inmediatamente, incapaz de dejarla enfrentar sola lo que fuera que estaba por venir. El rellano del 3.er piso era pequeño, apenas 4 metros cuadrados de espacio común entre nuestras 2 puertas y la escalera. La luz natural entraba débilmente por una claraboya sucia 3 pisos más arriba, creando esa penumbra característica de los edificios viejos madrileños a media mañana. Javier estaba apoyado contra la barandilla de las escaleras, los brazos cruzados, observándonos con una expresión que intentaba parecer casual pero que no lograba ocultar la tensión de sus hombros. Era más alto de lo que había imaginado por las descripciones vagas de la señora Amparo, cerca de 1,90 m, con complexión de quien había sido atlético en su juventud y ahora empezaba a perder la batalla contra la cerveza y el sedentarismo. Llevaba vaqueros desgastados, una camisa oscura con las mangas enrolladas, y unas zapatillas de deporte que habían visto mejores días. Pero lo que más me impactó fue su rostro. No era el de un monstruo caricaturesco, no tenía cicatrices ni expresión de locura. Era un rostro normal, casi atractivo, con ojos castaños que podrían haber sido cálidos en otras circunstancias y una mandíbula firme que sugería determinación. Me miró a mí primero, evaluándome con la misma frialdad con la que uno estudia un obstáculo inesperado en su camino. Luego desvió la mirada hacia Carmen y algo cambió en su expresión. Se suavizó de una manera que resultaba más perturbadora que cualquier mueca de rabia. Le dijo, con voz controlada y casi tierna,
que se alegraba de verla, que había echado de menos ese rostro durante las últimas semanas, que necesitaban hablar a solas de cosas importantes. Carmen no respondió. Se quedó paralizada a medio camino entre mi puerta y la suya, como un animal que no sabe si huir o hacerse el muerto ante un depredador. Yo di un paso adelante, colocándome parcialmente entre ellos, y entonces Javier me prestó su atención completa. Me preguntó con curiosidad genuina quién era yo y qué hacía metiéndome en una conversación privada entre marido y mujer. No había agresividad en su tono, solo esa confusión aparente de quien no entiende por qué un extraño interfiere en asuntos familiares. Le respondí, con una firmeza que no sabía que poseía, que Carmen y yo éramos vecinos, que ella me había pedido estar presente, y que no había ninguna conversación que tuviera que ocurrir sin testigos. Javier soltó una risa corta, sin humor. Me dijo que entendía que quisiera ayudar, que era admirable ese instinto de proteger a una mujer indefensa, pero que yo no conocía la historia completa. Que Carmen tenía tendencia a exagerar, a hacer drama de cosas pequeñas, a buscar atención. Que llevaban juntos desde que tenían 20 años, que se conocían mejor que nadie en el mundo, y que estos problemas temporales eran normales en cualquier relación larga. Mientras hablaba, Carmen había empezado a retroceder hacia la puerta de mi apartamento. Javier lo notó y su expresión se endureció ligeramente. Le pidió con voz más firme que dejara de comportarse como una cría asustada y viniera a hablar con él como una adulta. Fue entonces cuando Carmen hizo algo que cambió toda la dinámica de la escena. En lugar de seguir retrocediendo, en lugar de esconderse o disculparse o intentar apaciguarlo como probablemente había aprendido a hacer durante años, se detuvo. Levantó la cabeza. Y le habló directamente por primera vez. Su voz temblaba pero las palabras salieron claras: no tenemos nada de qué hablar, Javier. Te pedí que me dejaras en paz. Hay una orden de alejamiento. No deberías estar aquí. Fueron quizás 20 palabras, pero el esfuerzo que le costó pronunciarlas era visible en cada músculo de su cuerpo tenso. Javier dejó de fingir tranquilidad. Su rostro se contrajo en una mueca de frustración y sus manos se cerraron en puños a los costados. Me dijo, sin mirarme, que me largara a mi piso y me ocupara de mis propios asuntos. Que esta era su mujer, su responsabilidad, y que nadie iba a decirle cómo manejar su matrimonio. Le respondí que ellos no tenían ningún matrimonio, que había documentos legales que le prohibían acercarse a Carmen, y que necesitaba irse ahora o yo mismo llamaría a la policía. Él dio un paso hacia mí entonces, cerrando la distancia, y pude oler el alcohol rancio en su aliento. No estaba borracho, pero había bebido lo suficiente para que sus inhibiciones estuvieran debilitadas. Me preguntó si yo creía ser un héroe, si pensaba que defender a una mujer que no me conocía de nada me hacía especial. Si acaso no me daba cuenta de que estaba siendo usado, que Carmen siempre encontraba algún idiota que cayera en sus manipulaciones, que era experta en hacerse la víctima. Mientras hablaba, Carmen había sacado su teléfono y estaba marcando. Javier lo vio y en un movimiento rápido cerró la distancia con ella, arrebatándole el móvil de las manos antes de que pudiera completar la llamada. Ella gritó, un sonido agudo de pánico, e intentó recuperarlo. Él lo sostuvo en alto, fuera de su alcance, con esa crueldad casual de quien sabe que tiene ventaja física y disfruta ejerciéndola. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Toda la rabia contenida de semanas escuchando aquel silencio opresivo al otro lado de la pared, toda la impotencia de saber que alguien sufría y no hacer nada, toda la vergüenza de mi propia cobardía anterior, se concentró en un impulso claro: esto tenía que terminar ahora. No grité. No lo amenacé. Simplemente volví a entrar en mi apartamento, caminé directamente hacia el armario del recibidor donde guardaba cosas viejas de la mudanza, y saqué el bate de béisbol de aluminio que mi hermano me había regalado años atrás cuando todavía tenía ilusiones de unirme a algún equipo amateur. Cuando regresé al rellano con el bate en las manos, la escena había escalado. Javier tenía agarrada a Carmen por la muñeca, no violentamente pero con firmeza suficiente para que ella no pudiera soltarse. Le estaba diciendo que parara de hacer teatro, que vinieran todos juntos dentro de su apartamento a hablar civilizadamente. Ella negaba con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, y en sus ojos vi algo que me recordó a documentales de animales heridos,
esa aceptación resignada del dolor inevitable. Golpeé el bate contra el suelo una vez, produciendo un sonido metálico que resonó en el estrecho espacio. Javier se volvió hacia mí, soltando la muñeca de Carmen, y por primera vez vi miedo genuino cruzar su rostro. No porque yo fuera particularmente intimidante, sino porque la situación acababa de salirse de su control planeado. Ya no era un hombre visitando a su exmujer. Ya no era una escena privada donde podía manipular narrativas. Ahora había testigos, evidencia, consecuencias potenciales reales. Le dije con voz que reconocía apenas como mía que tenía dos opciones. Podía bajar las escaleras ahora mismo, subirse a su coche y volver a Toledo o al infierno de donde hubiera venido. O podía quedarse y descubrir qué estaba dispuesto a hacer yo para proteger a mi vecina. No era una amenaza vacía. En ese momento, con las manos apretadas alrededor del mango de aluminio, con el corazón latiéndome en los oídos, supe que cruzaría líneas que nunca pensé que cruzaría. No por valentía. No por heroísmo. Sino porque la alternativa, volverme y dejar que esto continuara, ya no era algo con lo que pudiera vivir. Javier evaluó sus opciones. Miró el bate. Me miró a mí. Miró a Carmen, que se había refugiado contra la pared, abrazándose a sí misma. Y entonces hizo algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa fría, sin alcanzar sus ojos, y dejó caer el teléfono de Carmen al suelo, donde la pantalla se agrietó contra las baldosas viejas. Me dijo con calma perturbadora que esto no había terminado, que yo no tenía idea de en qué me estaba metiendo, que defender a Carmen era proteger a una mentirosa profesional que me usaría y descartaría cuando encontrara al siguiente tonto. Le respondí que estaba dispuesto a correr ese riesgo. Se dio la vuelta entonces y comenzó a bajar las escaleras. Pero se detuvo en el rellano entre pisos y gritó hacia arriba, lo suficientemente fuerte para que todo el edificio lo escuchara: «Esto es culpa tuya, Carmen. Todo lo que pase ahora, es porque tú elegiste hacer esto difícil». Y luego sus pasos continuaron bajando, cada pisada resonando como una promesa de futuras consecuencias. El silencio que siguió a la partida de Javier fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Carmen se había deslizado contra la pared hasta quedar sentada en el suelo del rellano, las rodillas contra el pecho, mirando fijamente el teléfono roto frente a ella como si fuera un artefacto de otra dimensión. Yo seguía de pie, sosteniendo el bate con manos que ahora temblaban visiblemente, sintiendo como la adrenalina se transformaba en esa debilidad muscular que viene después del peligro inmediato. Desde abajo llegó el sonido de la puerta del portal cerrándose con violencia, luego el rugido de un motor arrancando con más fuerza de la necesaria, y finalmente el silencio absoluto de un edificio que contenía la respiración. Me acerqué a Carmen lentamente, dejando el bate apoyado contra la pared, y me senté en el suelo junto a ella. No dije nada. No le pregunté si estaba bien, porque obviamente no lo estaba. No intenté consolarla con frases hechas sobre seguridad o sobre cómo todo iba a mejorar. Simplemente estuve ahí, compartiendo aquel pedazo de suelo frío, esperando a que ella decidiera qué necesitaba a continuación. Pasaron varios minutos así, los dos sentados en el rellano como dos náufragos en una balsa demasiado pequeña. Fue ella quien finalmente rompió el silencio. Me preguntó con voz ronca por qué había hecho eso, por qué me había arriesgado por alguien que apenas conocía. Le respondí con honestidad brutal que no lo sabía con certeza, que tal vez era porque llevaba demasiado tiempo escuchando sin actuar, que tal vez era porque mi propia indiferencia me había estado comiendo vivo desde dentro, que tal vez simplemente no podía ser el tipo de persona que se queda sentado mientras algo horrible ocurre a metros de distancia. Ella asintió lentamente, como si esa respuesta imperfecta tuviera más sentido para ella que cualquier declaración heroica. Recogió los pedazos de su teléfono con dedos temblorosos. La pantalla estaba completamente destrozada, pero el aparato encendió cuando presionó el botón lateral. Marcó desde ahí, con dificultad por las grietas en el cristal, y cuando respondieron del otro lado pidió hablar con la Policía Nacional. Les explicó con voz sorprendentemente firme que su exmarido había violado una orden de alejamiento, que había evidencia, que había un testigo. Les dio el nombre completo de Javier, su descripción, la matrícula de su coche que había memorizado en algún momento de los últimos meses.
Les dijo que sí, que vendría a presentar denuncia formal esa misma tarde. Cuando colgó, me miró con algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas sin derramar. Me dijo que era la primera vez en 3 años que no se había disculpado con él. Que era la primera vez que no había intentado calmarlo, razonar con él, hacerse pequeña para que su ira no tuviera un objetivo tan visible. Que algo en la forma en que yo me había interpuesto, en la forma en que no había negociado ni buscado un término medio, le había dado permiso para hacer lo mismo. No estaba agradeciéndome por salvarla. Estaba reconociendo que había encontrado en mi terquedad un espejo de la fuerza que ella misma tenía pero había olvidado que poseía. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y ajustes prácticos. Carmen presentó la denuncia con mi testimonio como respaldo. La policía localizó a Javier en una gasolinera de la A42, de vuelta hacia Toledo, y lo arrestaron. Pasó una noche en el calabozo antes de que un juez ampliara la orden de alejamiento y le impusiera libertad condicional con la amenaza de prisión si volvía a incumplirla. Carmen cambió las cerraduras de su apartamento, instaló una mirilla digital, compró un teléfono nuevo con números que solo compartió con personas de confianza. Yo la acompañé a varias de estas gestiones, no porque ella no pudiera hacerlas sola, sino porque ambos entendimos que había una seguridad extraña en los números, en no estar completamente aislada. Empezamos a hablar de verdad entonces. No solo intercambios corteses en el rellano, sino conversaciones largas en mi cocina o en la suya, tomando café demasiado cargado y compartiendo historias que ninguno había contado antes. Me habló de su pueblo en Toledo, un lugar pequeño donde todos conocían a todos y donde la violencia doméstica era uno de esos secretos a voces que la comunidad elegía ignorar. Me contó cómo había conocido a Javier cuando tenía 19 años, cómo él había sido encantador al principio, atento, protector en formas que entonces le parecieron románticas pero que con el tiempo entendió como control disfrazado. Me describió la progresión clásica que luego reconocería en cada artículo y testimonio sobre abuso que leí compulsivamente en las semanas siguientes. Los celos iniciales presentados como amor. El aislamiento gradual de amigos y familia. Las primeras explosiones de ira seguidas de disculpas elaboradas y promesas de cambio. El primer golpe, que llegó 3 años después de casarse, acompañado de tal actuación de arrepentimiento que ella se convenció de que había sido un accidente, un momento de descontrol que no se repetiría. Por supuesto se repitió. Y se volvió más frecuente. Y más violento. Hasta que una noche terminó en el hospital con 2 costillas fracturadas y una enfermera que la miró a los ojos y le dijo que la próxima vez tal vez no tendría tanta suerte. Yo le conté mi propia historia, menos dramática pero igual de relevante. Le hablé de mis padres, de cómo mi padre nunca había levantado una mano contra mi madre pero la había destruido con igual efectividad a través de años de menosprecio constante, de hacer que cada logro suyo pareciera insignificante, de controlar cada decisión financiera, de asegurarse de que ella dependiera completamente de él. Le conté cómo de adolescente había jurado que nunca sería como mi padre, pero como en mi primera relación seria había empezado a replicar patrones sin darme cuenta, hasta que mi novia de entonces tuvo el coraje de señalármelo y dejarlo claro que no toleraría ni un gramo de ese comportamiento. Esas conversaciones nos cambiaron a ambos. Carmen empezó a salir más, a aceptar invitaciones de compañeras de trabajo que antes rechazaba sistemáticamente. Se apuntó a clases de defensa personal en un gimnasio del barrio, no porque creyera que podría vencer físicamente a Javier si volvía, sino porque el acto mismo de aprender a defenderse era una declaración de que su cuerpo le pertenecía solo a ella. La vi transformarse semana a semana, no en una persona diferente sino en una versión más completa de quien siempre había sido antes de que años de abuso le arrebataran pedazos de su identidad. Yo también cambié. Empecé a prestar atención real a mi entorno, a los vecinos que antes eran solo rostros anónimos en un edificio compartido. Conocí a la señora Amparo más allá de sus chismes, descubrí que era viuda y que llenaba su soledad siendo la memoria viva del edificio. Ayudé al señor Rodrigo del Segundo a arreglar una gotera que llevaba meses molestándolo. Organicé con otros inquilinos una reunión para mejorar la seguridad del portal, instalamos un videoportero con financiación compartida. Acciones pequeñas que tejían una red de comunidad donde antes había solo coexistencia indiferente. 6 semanas después del incidente,
Carmen recibió una llamada de su abogada. Javier había aceptado un acuerdo, 2 años de libertad condicional, clases obligatorias sobre violencia de género, y una orden de alejamiento permanente con consecuencias penales graves si la incumplía. No era justicia completa, no borraba años de daño, pero era algo. Carmen lloró cuando me lo contó, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto en el rellano aquel día. Eran lágrimas de alivio, de cierre, del inicio de algo que tal vez algún día se parecería a la paz. Una tarde de sábado, ya entrado el otoño, Carmen llamó a mi puerta con una botella de vino y una propuesta. Quería organizar una cena para algunos vecinos, los que habían estado presentes de diferentes formas durante esos meses difíciles. Le dije que me parecía una idea magnífica. Vinieron 8 personas aquella noche. La señora Amparo trajo croquetas caseras y relató anécdotas del edificio que nos hicieron reír hasta llorar. El señor Rodrigo mostró fotos de su época como fotógrafo profesional, antes de que la artritis le arruinara las manos. Una pareja joven del cuarto compartió que estaban esperando su primer hijo y que se sentían afortunados de criarlo en una comunidad que se cuidaba mutuamente. Carmen brindó en algún momento de la noche, alzando su copa con mano firme, y dijo algo que se me quedó grabado: por los vecinos que se convierten en familia. Por la valentía de no mirar hacia otro lado. Por aprender que pedir ayuda no es debilidad sino la mayor fortaleza. Todos brindamos y en ese momento, en aquel salón pequeño lleno de gente que meses atrás eran extraños, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia genuina. Los meses se convirtieron en estaciones. El otoño dio paso a un invierno madrileño que pintó las mañanas de escarcha y llenó las noches de esa oscuridad profunda que llega antes de las 6 de la tarde. Carmen y yo desarrollamos rutinas compartidas que no eran románticas pero que tenían su propia intimidad particular. Café los domingos por la mañana en su cocina, que daba al este y capturaba la luz mejor que la mía. Películas los miércoles por la noche, alternando entre mi Netflix y su colección de DVD de clásicos españoles que había ido acumulando. Conversaciones largas que empezaban en temas triviales y terminaban en confesiones sobre miedos profundos y esperanzas secretas. Aprendí cosas de Carmen que nunca hubiera conocido en años de simple vecindad. Que le encantaba la cocina pero que durante su matrimonio había dejado de cocinar porque a Javier nada le parecía suficientemente bueno y había convertido cada comida en un campo de críticas. Que de joven había querido estudiar enfermería pero que su familia no tenía recursos para la universidad y ella había terminado trabajando en lo que fuera necesario. Que tenía un hermano menor en Sevilla con quien apenas hablaba porque él había tomado el lado de Javier durante la separación, convencido de que Carmen estaba exagerando, que los matrimonios pasan por baches, que ella debía ser más comprensiva. Ella aprendió cosas de mí también. Le conté sobre mi divorcio de hacía 5 años, una ruptura amistosa pero dolorosa con una mujer buena que simplemente quería cosas diferentes de la vida. Le hablé de por qué había elegido el trabajo freelance, no por amor a la independencia como le decía a la gente, sino porque una oficina tradicional me producía una ansiedad que nunca había aprendido a manejar adecuadamente. Le confesé que me sentía solo más a menudo de lo que admitía, que la ciudad que había buscado para reinventarme a menudo me hacía sentir más invisible que liberado. Hubo un momento, creo que fue en febrero, cuando ambos entendimos que nuestra amistad había cruzado hacia un territorio más profundo. No pasó nada dramático. No hubo confesión de sentimientos ni beso bajo la lluvia. Fue algo más sutil y más significativo, el entendimiento mutuo de que nos habíamos convertido en las personas a las que recurríamos primero con buenas y malas noticias, las personas cuya ausencia se notaba inmediatamente, las personas que ocupaban espacio permanente en los pensamientos del otro. Carmen consiguió un trabajo mejor en marzo, en una empresa de limpieza más grande que ofrecía contrato fijo y horarios decentes. Significaba un poco más de dinero pero sobre todo significaba dignidad, seguridad, un futuro que se extendía más allá de sobrevivir día a día. La noche que firmó el contrato la invité a cenar fuera, a un restaurante pequeño en Malasaña que ella nunca había visitado a pesar de vivir en el barrio. Nos sentamos junto a la ventana y observamos a la gente pasar mientras comíamos albóndigas en salsa y bebíamos cerveza tibia que ninguno de los dos se quejó que lo estuviera. Fue durante esa cena cuando Carmen me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. Me preguntó si yo creía en el destino,
en que ciertas personas estaban destinadas a cruzarse en nuestras vidas en momentos específicos. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que me costaba creer en designios cósmicos cuando el mundo parecía tan aleatorio y cruel la mayor parte del tiempo. Pero que sí creía en momentos bisagra, en decisiones pequeñas que determinaban el curso de todo lo que venía después. Y que si ella no hubiera tenido el coraje de agarrar mi brazo aquella mañana de martes, si yo hubiera elegido ignorar su miedo en lugar de responder a él, ambos seríamos personas distintas ahora, probablemente versiones más pequeñas y más asustadas de nosotros mismos. Ella asintió pensativa y luego compartió algo que había estado guardando. Me contó que había hablado recientemente con su hermano en Sevilla, la primera conversación real en casi 2 años. Que él había llamado para disculparse, para admitir que había estado ciego y que había elegido creer la versión más fácil de la historia porque hacerse cargo de la verdad hubiera significado cuestionar su propia relación con Javier, su propia complicidad en mirar hacia otro lado. Me dijo que le había costado perdonarlo pero que estaba intentándolo, porque entendía que el silencio que rodea el abuso no es solo de las víctimas sino de todos los que rodean la situación y no saben qué hacer con una verdad tan incómoda. La primavera llegó con su explosión habitual de vida. Los árboles del Parque del Retiro se llenaron de hojas nuevas y las terrazas de los bares volvieron a poblarse de gente bebiendo cañas bajo el sol de la tarde. Carmen empezó a salir con un grupo de amigas del trabajo, mujeres que la acogieron sin preguntas complicadas y que le recordaron cómo era tener relaciones simples, alegres, sin capas de tensión escondidas. Yo retomé contacto con algunos amigos de Zaragoza que había descuidado, invitándolos a visitarme, permitiéndome ser vulnerable sobre lo solo que a veces me sentía. Una tarde de abril, mientras Carmen y yo pintábamos su apartamento, un proyecto que había estado posponiendo desde que se mudó, ella me contó que Javier le había enviado una carta. No directamente, porque eso hubiera violado la orden, sino a través de su abogado. Era una carta larga, aparentemente escrita en terapia como parte de su programa de rehabilitación. En ella reconocía daños específicos, admitía patrones de control, pedía perdón sin esperar respuesta ni reconciliación. Carmen no sabía qué sentir al respecto. Por un lado valoraba que él finalmente reconociera la realidad en lugar de negarla. Por otro sabía que ninguna carta borraba años de miedo, que las palabras de arrepentimiento son fáciles cuando las consecuencias ya te han alcanzado. Le pregunté si ella había respondido. Negó con la cabeza mientras pasaba el rodillo por la pared con movimientos uniformes, transformando el beige triste en un azul claro que hacía que la habitación pareciera más grande. Me dijo que no había nada que ella necesitara decirle, que su sanación no dependía de que él entendiera el daño causado o se sintiera mal al respecto. Que había aprendido que el perdón, cuando llega, es algo que se hace por uno mismo, no un regalo que se otorga al que te lastimó. Seguimos pintando en silencio después de eso, y en ese silencio había una paz que ninguno de los dos necesitaba llenar con palabras. El edificio siguió siendo nuestro microcosmos, nuestro experimento continuo en comunidad intencional. Cuando la señora Amparo se cayó en la ducha y se fracturó la cadera, organizamos turnos para hacer sus compras y cocinarle mientras se recuperaba. Cuando la pareja del cuarto tuvo a su bebé, una niña que llenó el edificio con su llanto nocturno, todos celebramos en lugar de quejarnos, dejando regalos pequeños en su buzón y ofreciendo cuidado cuando los padres necesitaban dormir. Cuando un nuevo inquilino se mudó al primero, un estudiante extranjero perdido en una ciudad nueva, lo integramos naturalmente en nuestras dinámicas, enseñándole los ritmos del barrio y las peculiaridades del edificio viejo. Reflexioné mucho durante esos meses sobre qué había cambiado exactamente desde aquel martes que dividió mi vida en un antes y un después. No era que me hubiera convertido en una persona completamente diferente o que hubiera descubierto verdades profundas sobre la naturaleza humana. Era algo más simple y más fundamental, había aprendido que la indiferencia es una elección activa, no un estado neutral. Que cada vez que escuchamos algo perturbador y decidimos que no es asunto nuestro, estamos eligiendo un tipo de mundo sobre otro. Que la comunidad no es algo que existe automáticamente porque las personas comparten un espacio físico, sino algo que se construye conscientemente a través de pequeños actos de atención y cuidado. Carmen me dijo una vez, mientras compartíamos café en mi cocina una mañana de domingo, que yo le había salvado la vida aquel día en el rellano. Le respondí que no era cierto, que lo que había hecho era simplemente estar presente,
que ella misma había encontrado la fuerza para enfrentarse a Javier, para cambiar su situación, para reconstruir su vida desde cimientos más sólidos. Ella sonrió con esa sabiduría que viene de haber sobrevivido lo insoportable y me corrigió suavemente: salvaste mi vida no porque detuvieras a Javier ese día, sino porque me recordaste que no estaba sola. Que había alguien dispuesto a arriesgarse por mí. Y eso me devolvió algo que había perdido, la certeza de que merecía ser defendida. El verano llegó caluroso y pesado. Madrid se vació de sus habitantes habituales y se llenó de turistas desorientados. Carmen y yo decidimos no irnos de vacaciones, conformes con disfrutar de la ciudad tranquila, de las tardes largas en terrazas casi vacías, de paseos por un retiro menos abarrotado. Una noche, sentados en mi balcón pequeño con cervezas tibias y el ruido distante del tráfico, me preguntó qué me había enseñado esta experiencia, si pudiera resumirlo en una frase. Pensé largo rato antes de responder. Le dije que me había enseñado que la valentía no es la ausencia de miedo sino la decisión de actuar a pesar de él. Que la bondad no es un sentimiento abstracto sino una práctica concreta que requiere esfuerzo consciente. Que el daño que hacemos por omisión puede ser tan destructivo como el que hacemos por acción. Y sobre todo, que nunca sabemos realmente el impacto que tendremos en la vida de otros hasta que elegimos estar presentes, atentos, dispuestos a incomodarnos por el bienestar de alguien más. Carmen asintió lentamente, sus ojos reflejando las luces de la ciudad que se extendía ante nosotros. Añadió su propia conclusión, que había aprendido que pedir ayuda no era rendirse sino una forma de resistencia, que aceptar amabilidad no era debilidad sino sabiduría, que la supervivencia no requería convertirse en una isla sino en parte de un archipiélago donde cada uno sostiene al otro cuando las olas se vuelven demasiado altas. Nos quedamos así hasta tarde, hablando de todo y de nada, dos personas que el azar había puesto en edificios contiguos y que las circunstancias habían transformado en familia elegida. El edificio dormía a nuestro alrededor, ese organismo vivo hecho de historias entrelazadas, secretos compartidos, y la decisión diaria de todos sus habitantes de mirar hacia adelante mientras se cuidaban las espaldas mutuamente. Ahora, cuando cuento esta historia, no la presento como un relato heroico con un salvador y una víctima. La cuento como lo que realmente fue, dos personas encontrándose en el momento preciso en que ambas necesitaban recordar que la soledad no es inevitable, que la comunidad es posible, que el coraje a menudo significa simplemente no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno. La cuento porque creo que hay millones de Carmenes viviendo en millones de edificios, y millones de personas como yo que cada día eligen entre intervenir o mirar hacia otro lado. Y quiero que sepan que esa elección importa, que tiene consecuencias reales, que la diferencia entre un mundo más humano y uno más cruel a menudo se reduce a si estamos dispuestos a abrir la puerta cuando alguien pide ayuda. Carmen sigue viviendo en el apartamento frente al mío. Yo sigo trabajando desde casa, escuchando los sonidos del edificio, conociendo sus ritmos, siendo parte de su latido colectivo. A veces la vida es simplemente eso, estar presente, prestar atención, elegir la incomodidad del involucramiento sobre la comodidad de la indiferencia. No es glamuroso. No es fácil. Pero es lo que nos hace humanos en el sentido más profundo de la palabra. Y cuando miro hacia atrás a aquel martes que lo cambió todo, no veo un momento de heroísmo excepcional sino la decisión más ordinaria y más extraordinaria que cualquiera puede tomar, la de importarle lo que le sucede a otro ser humano, incluso cuando sería más fácil simplemente cerrar la puerta y pretender que no escuchaste nada. El otoño regresó con su melancolía característica, tiñendo las hojas del plátano solitario en nuestro pequeño patio interior de tonos dorados y cobrizos que caían lentamente, acumulándose en las esquinas como recordatorios del paso inexorable del tiempo. Había algo profundamente reconfortante en observar el ciclo repetirse, en saber que el mundo continuaba girando con su ritmo predecible mientras nuestras vidas individuales se transformaban de maneras que nunca hubiéramos anticipado. Llevaba ya más de un año viviendo en ese edificio de la calle Argumosa, y lo que había comenzado como un refugio temporal se había convertido en algo que nunca pensé que encontraría en una ciudad tan grande, un hogar verdadero. Carmen había cambiado de maneras que iban más allá de lo visible. No se trataba solo de que sonriera más a menudo o de que caminara con la cabeza más alta. Era algo más profundo, más estructural. Había recuperado una cierta ligereza en su forma de habitar el mundo,
como si cada día ya no fuera un campo minado que debía atravesar con extrema cautela sino simplemente un día más, con sus alegrías pequeñas y sus inconvenientes menores. La vi reír con libertad genuina por primera vez durante una cena de vecinos en septiembre, una carcajada espontánea ante una anécdota ridícula del señor Rodrigo sobre sus años como fotógrafo de bodas, y ese sonido resonó en mi pecho con una calidez que no supe identificar inmediatamente. Fue precisamente durante esa cena cuando Lucía, la joven del cuarto que ahora era madre de una bebé de 5 meses llamada Emma, hizo un comentario casual que desencadenaría una serie de eventos inesperados. Estábamos todos apretujados en el apartamento de la señora Amparo, que se había recuperado completamente de su fractura y había insistido en ser anfitriona, cuando Lucía mencionó que su hermana en Barcelona estaba buscando voluntarios para una organización que trabajaba con mujeres en situaciones de violencia doméstica. Necesitaban especialmente personas dispuestas a compartir testimonios, a poner rostro humano a las estadísticas que la sociedad prefería mantener abstractas. Vi cómo Carmen se quedaba muy quieta al escuchar esto, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Lucía continuó explicando que el objetivo era crear una red de apoyo más visible, desmitificar la idea de que las víctimas de abuso eran siempre otras personas, ajenas, diferentes, cuando la realidad era que podían ser tu vecina, tu compañera de trabajo, la mujer que te vendía el pan cada mañana. Carmen dejó el tenedor en el plato con cuidado y preguntó con voz controlada si esa organización aceptaba voluntarias que no tenían formación específica pero que tenían experiencia vivida. La conversación en la mesa se detuvo. No completamente, porque nadie quería hacer que Carmen se sintiera expuesta o examinada, pero hubo un cambio sutil en la atmósfera, una atención colectiva que se reorientó hacia ella. Lucía asintió con entusiasmo y dijo que precisamente eso era lo que más necesitaban. Personas que pudieran hablar desde la autenticidad de haber estado ahí, de conocer el terror y la confusión y la vergüenza desde dentro. Carmen asintió lentamente, más para sí misma que para nadie más, y pidió los detalles de contacto. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y yo ayudaba a Carmen a llevar platos de vuelta a su apartamento, me confesó que la idea la aterraba pero que también sentía algo que describió como una obligación moral. Me explicó que durante todos esos meses de reconstrucción había pensado constantemente en las otras mujeres que seguían atrapadas, que no tenían un vecino dispuesto a interponer su cuerpo entre ellas y el peligro, que vivían en edificios donde todos miraban hacia otro lado y subían el volumen del televisor cuando escuchaban gritos. Que se sentía culpable por haber encontrado una salida cuando sabía que muchas no la encontrarían nunca. Le respondí que no tenía ninguna obligación de exponer su dolor para educar al mundo, que ya había sobrevivido suficiente y que merecía simplemente vivir en paz. Ella me miró con esos ojos verdes que ya no evitaban el contacto y me dijo algo que nunca olvidaré: la paz que no se comparte se convierte en una prisión diferente. Necesito que mi sufrimiento signifique algo más que solo mi historia personal. Carmen contactó con la organización de Barcelona la semana siguiente. Comenzó despacio, asistiendo a reuniones virtuales, conectándose con otras mujeres que habían transitado caminos similares. Me contaba sobre estas sesiones con una mezcla de dolor y alivio, describiendo cómo era escuchar historias que resonaban tan profundamente con la suya que a veces no sabía dónde terminaba su experiencia y empezaba la de otra persona. Había un consuelo extraño en descubrir que los patrones se repetían, que las tácticas de control y manipulación eran casi idénticas independientemente de la clase social, la educación o el país de origen. No porque eso hiciera el dolor menor, sino porque confirmaba que nada de lo que le había pasado era culpa suya, que no había ninguna forma correcta de comportarse que hubiera prevenido el abuso. En octubre, la organización le pidió si estaría dispuesta a dar una charla en un instituto de secundaria en Barcelona. Querían que hablara con adolescentes sobre relaciones saludables, sobre cómo reconocer señales de alarma tempranas, sobre la diferencia entre amor y control. Carmen me llamó esa noche, su voz temblando ligeramente, preguntándome si creía que era capaz de hacer algo así. Le dije la verdad, que no sabía si era capaz, que probablemente sería una de las cosas más difíciles que había hecho, pero que si alguien podía transmitir la realidad del abuso sin sensacionalismos ni victimización, era ella. Y que yo iría con ella si necesitaba apoyo moral, aunque solo fuera para sentarme en la última fila y recordarle con mi presencia que no estaba sola. Viajamos a Barcelona un viernes de noviembre. Tomamos el tren temprano por la mañana,
observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de la meseta castellana al litoral mediterráneo. Carmen llevaba un cuaderno donde había escrito y reescrito su testimonio, buscando el equilibrio entre honestidad brutal y sensibilidad hacia una audiencia joven. Me dejó leerlo durante el viaje. Era devastador en su simplicidad. No había dramatismo innecesario, no había intentos de presentarse como heroína ni como víctima absoluta. Solo la narración limpia de cómo el amor se había transformado en jaula, de cómo había perdido pedazos de sí misma tan gradualmente que no se dio cuenta hasta que ya casi no quedaba nada reconocible. El instituto era un edificio moderno en las afueras de la ciudad, rodeado de bloques de apartamentos idénticos. Nos recibió una profesora joven llamada Marta que coordinaba el programa de educación emocional y que agradeció a Carmen repetidamente por su valentía. La charla sería para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, chicos y chicas de entre 14 y 16 años, esa edad complicada donde están empezando a navegar primeras relaciones románticas pero donde todavía tienen la plasticidad para absorber información que podría cambiar el curso de sus vidas. Me senté en la última fila del auditorio mientras los estudiantes entraban con ese ruido característico de adolescentes que prefieren estar en cualquier otro lugar. Carmen estaba de pie al lado del escenario, respirando profundamente, con las manos entrelazadas frente a ella. Cuando Marta la presentó, explicando brevemente que era una superviviente de violencia doméstica que había accedido generosamente a compartir su historia, vi varios rostros burlones, algunos ojos que rodaban con ese desdén que los adolescentes perfeccionan. Pensaron que iban a escuchar un sermón aburrido, una moraleja predecible. No esperaban lo que Carmen les iba a entregar. Subió al escenario sin notas. Había memorizado todo lo que quería decir. Comenzó describiendo a Javier no como un monstruo sino como una persona normal, incluso encantadora. Les habló de cómo la hacía sentir especial al principio, de cómo la atención constante la halagaba, de cómo interpretó los celos como señal de cuánto le importaba. Vi cómo algunos estudiantes se inclinaban hacia adelante, reconociendo elementos de sus propias relaciones en esa descripción. Carmen entonces empezó a trazar la línea donde lo adorable se convierte en preocupante. Cuando el querer pasar todo el tiempo juntos se transforma en no permitirle ver a sus amigos. Cuando el preocuparse por cómo se viste se convierte en dictarle qué puede y no puede ponerse. Habló durante 40 minutos. Les contó sobre el primer golpe, sobre cómo él lloró después, sobre cómo ella lo consoló a él porque se sentía tan culpable. Les explicó el ciclo de violencia, explosión, disculpa, luna de miel, tensión creciente y otra explosión. Les mostró, sin quitarse la ropa pero con palabras precisas, donde quedaban cicatrices invisibles de años de vivir en constante estado de alerta. Les dijo que lo más difícil no había sido sobrevivir los golpes sino recuperar la sensación de que merecía algo mejor, que no era responsable de gestionar las emociones de otra persona adulta, que amar no significaba desaparecer. El silencio en el auditorio era absoluto. Ningún estudiante miraba su teléfono. Ninguno cuchicheaba con el compañero de al lado. Estaban completamente absortos, algunos con lágrimas visibles en los ojos. Cuando Carmen terminó, explicando que había necesitado ayuda externa, que había necesitado que un vecino le recordara que su vida tenía valor, que todavía estaba reconstruyéndose pero que cada día era un poquito más ella misma, hubo un momento de silencio total. Y luego comenzaron los aplausos. No aplausos corteses sino una ovación genuina de adolescentes que habían entendido que acababan de presenciar algo importante, algo real. Después vino la sesión de preguntas. Las manos se alzaron inmediatamente. Una chica de pelo teñido de azul preguntó cómo se supone que distingues entre alguien que es naturalmente celoso y alguien que es controlador. Un chico en la tercera fila preguntó qué debería hacer si sospecha que su hermana mayor está en una relación abusiva pero ella insiste en que todo está bien. Otra estudiante, con voz temblorosa, preguntó si es normal que tu novio revise tus mensajes porque dice que es por confianza mutua. Carmen respondió cada pregunta con honestidad, sin juzgar, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas mientras trazaba líneas claras sobre qué comportamientos no eran aceptables bajo ninguna circunstancia. Al final, cuando el auditorio se vació, varias estudiantes se acercaron individualmente. Una de ellas, una chica que no había participado durante la sesión de preguntas,
esperó hasta que todas las demás se fueran. Le dijo a Carmen en voz tan baja que tuve que acercarme para escuchar que su padrastro golpeaba a su madre. Que ella no sabía qué hacer. Que su madre le decía que no era tan malo, que exageraba. Carmen la abrazó, le dio el contacto directo de la organización, y le aseguró que nada de lo que estaba pasando en su casa era normal ni aceptable, y que había gente que podía ayudar si su madre algún día decidía aceptar esa ayuda. En el tren de vuelta a Madrid, Carmen estuvo callada durante largo rato, mirando por la ventana como la oscuridad se tragaba el paisaje. Finalmente me dijo que había sido una de las experiencias más agotadoras de su vida, pero también una de las más significativas. Que había visto en los rostros de esos adolescentes la posibilidad de prevención, de intervención temprana, de que tal vez algunos de ellos reconocerían ahora situaciones peligrosas antes de que fuera demasiado tarde. Y que esa chica que se había quedado al final le había recordado que su historia no era solo suya, que resonaba en ecos a través de generaciones y contextos. Le pregunté si continuaría haciendo este tipo de trabajo. Asintió sin dudar. Me explicó que ya había acordado con la organización dar más charlas, que querían desarrollar un programa más amplio y que ella estaba considerando formarse como mediadora para poder ofrecer apoyo más estructurado. Vi en sus ojos un propósito que no había estado ahí antes, una dirección que iba más allá de simplemente sobrevivir día a día. Había encontrado una forma de transformar el trauma en herramienta, el dolor en prevención. Los meses siguientes Carmen se volcó en este trabajo con una dedicación que rayaba en la obsesión. Daba charlas en institutos, centros comunitarios, asociaciones de vecinos. Participaba en paneles sobre violencia de género, compartía su historia en podcast y artículos. Cada vez se volvía más articulada, más capaz de navegar las preguntas difíciles, más efectiva en transmitir mensajes complejos sin perder el impacto emocional de su testimonio personal. La veía crecer ante mis ojos, no solo recuperando lo que Javier le había arrebatado, sino descubriendo capacidades nuevas que tal vez nunca hubieran emergido sin ese catalizador terrible. Pero también vi el costo. Las noches después de dar charlas particularmente difíciles, cuando llegaba a casa emocionalmente vaciada. Las pesadillas que volvían ocasionalmente cuando había tenido que revivir detalles específicos. Los momentos de duda donde se preguntaba si estaba haciendo alguna diferencia real o simplemente exponiendo sus heridas sin propósito. En esos momentos yo estaba ahí, no con respuestas fáciles sino con presencia constante, recordándole que el impacto de su trabajo tal vez nunca sería completamente medible pero que era innegablemente real. Una tarde de diciembre, mientras preparábamos café en mi cocina después de una de sus charlas en un centro de mayores del barrio, Carmen me preguntó algo que llevaba tiempo queriendo saber. Me preguntó por qué yo seguía ahí, por qué no me había cansado de sostenerla a través de todo este proceso, por qué no buscaba una vida más simple sin el peso constante de su trauma. Le respondí que había dejado de ver su historia como un peso hacía mucho tiempo. Que lo que había descubierto a través de nuestra amistad era que todos llevamos algún tipo de herida, todos necesitamos ser sostenidos en algún momento, y que el privilegio de sostener a alguien mientras se reconstruye es uno de los más profundos que un ser humano puede experimentar. Me miró largo rato antes de responder. Luego dijo algo que todavía resuena en mí cada vez que lo recuerdo. Me dijo que lo que más le había enseñado esta experiencia no era sobre la violencia o sobre cómo escapar de ella, sino sobre la capacidad humana para el cuidado mutuo. Que durante años con Javier había llegado a creer que las relaciones eran fundamentalmente transaccionales, que siempre alguien tenía poder sobre otro, que la vulnerabilidad era debilidad que sería explotada. Y que yo, junto con todos los vecinos de este edificio, le habíamos demostrado que existía otra forma de relacionarse. Una basada en reciprocidad genuina, en sostener sin ahogar, en preocuparse sin controlar. La Navidad llegó con su frenesí habitual. El edificio se llenó de luces y del olor a polvorones que la señora Amparo distribuía generosamente por todos los apartamentos. Organizamos una cena colectiva en Nochebuena, cada vecino trayendo algún plato tradicional, creando una mesa que reflejaba la diversidad de nuestras procedencias. Hubo risas y brindis y la bebé Emma fascinada con las luces del árbol pequeño que habíamos instalado en el rellano del tercer piso. Carmen me regaló un libro de fotografía de Madrid antiguo que había encontrado en un mercadillo, sabiendo cuánto me gustaba comparar la ciudad que fue con la que es.
Yo le regalé una planta para su balcón, una que la vendedora me aseguró que sobreviviría incluso al más negligente de los cuidadores, acompañada de una nota que decía, para que sigas creciendo. Cuando el año terminó y comenzó uno nuevo, me di cuenta de que había dejado de marcar el tiempo con el antes y el después de aquel martes en el rellano. Ya no era el evento definitorio de mi vida en Madrid, sino simplemente el punto de inicio de algo más grande, más complejo, más significativo. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de intervención se había transformado en una red de conexiones, una comunidad intencional, un recordatorio diario de que la forma en que elegimos relacionarnos con quienes nos rodean determina no solo sus vidas sino las nuestras. Carmen sigue viviendo frente a mi puerta. Sigue dando charlas y formándose y convirtiendo su dolor en propósito. Yo sigo trabajando desde casa, escribiendo y diseñando, pero ahora con una conciencia más aguda de los sonidos del edificio, de las vidas que se desarrollan en paralelo a la mía, de mi responsabilidad hacia esta pequeña comunidad que hemos construido juntos. Y cuando escucho a alguien nuevo mudarse al edificio, me aseguro de presentarme, de hacerles saber que este es un lugar donde nos cuidamos mutuamente, donde no miramos hacia otro lado, donde el sufrimiento de uno se convierte en la preocupación de todos. Porque al final, lo que aprendí de todo esto es simple pero revolucionario: no estamos obligados a ser héroes, pero sí estamos obligados a ser humanos. Y ser humano significa estar presente, prestar atención, y tener el coraje de actuar cuando la acción es necesaria. Significa entender que la comunidad no es un accidente geográfico sino una elección diaria de involucrarse, de importar, de tejer redes de cuidado que nos sostengan a todos cuando el mundo se vuelve demasiado pesado para cargarlo solos.